¿Qué tal amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a esta ocasión en que vamos a tener oportunidad de escuchar al doctor Rafael de Jesús Araujo González disertar sobre artistas e ilustradores de Chiapas, puerta a la modernidad en las artes plásticas. El doctor Rafael de Jesús Araujo González es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con una experiencia como docente de 21 años. Imparte cátedra a nivel superior, investigación, enseñanza y divulgación del conocimiento. Es docente de la maestría en Historia en la Universidad Autónoma de Chiapas y en la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas y del doctorado de Ciencias Históricas en la UNICACH. Sus intereses en creación e investigación se enfocan a la historia cultural, siglo XIX y XX, artes visuales, performance, instalación y escenografías, y patrimonio y cultura. De estas temáticas ha publicado libros, capítulos de libro y artículos en revistas dictaminadas. También realiza actividades como creador plástico en las técnicas de pintura gráfica y arte tridimensional. Pues qué gusto saludarte nuevamente, Rafa. En esta ocasión, pues vamos a tener el gusto de escucharte sobre un tema que también te resulta sumamente familiar y del que has ejercido una gran actividad en los últimos años, como son las artes visuales. Y pues cuéntanos qué has encontrado en este tema. Muy bien, pues gracias nuevamente por la invitación y en esta ocasión para pues compartirles algún poco de información en torno a esta disciplina que siempre la hemos visto como algo secundario y sin utilidad en muchas ocasiones. Se piensa que las artes plásticas, la pintura, la escultura en realidad son productos de carácter decorativos, no esenciales, diríamos, en estos tiempos. Sin embargo, los últimos trabajos que hablan sobre el desarrollo integral del ser humano han encontrado que la parte de las artes plásticas, las artes visuales, las artes sonoras, las artes en general, ayudan al desarrollo completo del niño, de todas sus capacidades y abonan, ayudan a que desarrollen muy bien, a que se fortalezcan sus habilidades cognitivas, que ahora se reconoce que no son solo las del uso de la lógica o la comprensión lectora, sino que tienen que ver también con el desarrollo de la cuestión visual, el movimiento en el espacio y por lo tanto el desarrollo también de nuestro sistema perceptivo, ¿no? Se reconoce que si bien la lógica con las matemáticas y los textos escritos nos ayudan a la parte mental, al razonamiento, hoy se sabe que también, por ejemplo, la música incide no solo en la parte auditiva, sino también en la parte lógica. Y ayudan a esa otra parte que en mucho tiempo se ha puesto como algo secundario y que tiene que ver con la sensibilidad. Y la sensibilidad en el sentido de poder expresar emociones, en lo emotivo. Hay personas, y siempre lo hemos visto, que ante determinada película pues sueltan la lágrima o sueltan la risa muy fuerte, incluso decimos, es un exagerado porque por un chistecito está riendo muy fuerte. No, lo que sucede es que su capacidad perceptiva y de expresión de las emociones es distinta a la que la sociedad y el contexto de la sociedad nos ha enseñado. Y las artes nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, en el caso de la danza y el teatro, junto con la arquitectura para el movimiento espacial. Hoy sabemos que los niños pequeños necesitan gatear para ir desarrollando a través de las manos, del cuerpo, de la piel en general, pues esta ubicación en el espacio con relación a otros objetos. No solo con la vista, a veces pensamos que es con la vista. Aquellas personas que suelen tropezarse seguido generalmente son personas que no gatearon, pero también que no tuvieron un acercamiento
a otro tipo de espacios. Y la arquitectura, no solo los edificios nos ayudan a ello, también espacios al aire libre, algunas ocasiones como son los edificios, por ejemplo en San Cristóbal, los corredores en el Parque Central, o los parques mismos, ¿no? De igual manera sucede con el color, que está relacionado con las artes plásticas y con la música. Entonces, en ese sentido, las artes no son un elemento secundario, sino que nos ayudan a ser mejores personas y personas más integrales, al igual que los deportes, por supuesto, ¿no? El día de hoy, pues, dicho esto, su importancia, que creo que era necesario comentarlo, tocar el tema de qué ha sucedido y qué está sucediendo en materia de artes y sobre todo de pintura, de escultura, de gráfica en nuestro estado. Como es bien conocido, y además en Comitán hay en las cercanías, en los alrededores, hay demostraciones contundentes de lo que fue la cultura maya, y por lo tanto es muy sabido que desde esas épocas las manifestaciones plásticas pues están vigentes, ya sea a través de las estelas, de los bajorrelieves en las pirámides, en algunos edificios antiguos, pero también en la cerámica y la cerámica policromada, que quiere decir que de alguna manera estaba pintada. Hay dos maneras de pintar la cerámica. Una es en el momento de la cocción, se le agregan algunos pigmentos que con el calor, con el fuego, generalmente cambian. Y la otra es que una vez que está concluida la cerámica que ya se coció, que ya es la cerámica final, se puede pintar encima de ella, ¿no? Bueno, ahí ya hay manifestaciones pictóricas, que son las más abundantes. Y las otras que se habían encontrado muy poco, de hecho las dos más famosas, una está en el centro de México, los murales de Cacaxtla, y la otra es esta que está en Bonampak, en la frontera con Guatemala, ¿no? Los famosos murales de Bonampak, que además por su contenido, por su datación y por su conservación, cuando se abrieron al público, cuando se abrieron en la primera mitad de la década del siglo pasado, pues fue un hallazgo de carácter humano, ¿no? Global, no solo para Chiapas, no solo para México, sino para toda la humanidad. Desgraciadamente, a la vez de que se abre y que se da a conocer, pues empieza a afectar el microclima que estaba en la habitación, en las habitaciones donde se hallan estos murales. Y al cambiar estos microclimas que habían sido el factor principal que había permitido su buena conservación, pues con el paso del aire normal, del acceso de personas, el microclima, la composición química del medio ambiente interno de esas habitaciones se altera y empiezan a deteriorarse. Y también, por supuesto, por la luz solar. Los murales que hoy podemos ver ya no son tan visibles como pudo ser por allá de 1950, 1954, 1960, ¿no? Ya después de los 60 el deterioro es más notorio, y en nuestros días pues mucho mayor. Es probable que en algún momento tengan que reproducirse y el sitio original no esté al acceso al público, porque el deterioro es continuo y permanente, ¿no? También que en la época de la colonia, Chiapas pues no era propiamente Chiapas como la conocemos ahora, no era el estado, el territorio que hoy conocemos, pero sí es cierto y está bien documentado que la influencia española hizo que se adoptaran técnicas y modos de hacer en las artes, pues del modo europeo, fundamentalmente de aquellos que venían, influencias que venían de España, ¿no? Y de las dos referencias metropolitanas, una la Ciudad de México,
por la Nueva España, por ser la sede de los poderes de la Nueva España, y la otra de la ciudad de Guatemala por ser la sede de la Capitanía General de Guatemala, a donde estuvimos como territorio adscritos, ¿no? Como provincia. A la llegada de la independencia, de los movimientos y del triunfo de la independencia, con la separación y todo lo que se dio durante el siglo XIX, la producción pictórica disminuyó muchísimo, al igual que la escultórica. Incluso hay muy poca información en torno a estas pinturas. Hasta el siglo XIX, más o menos a finales 1880, 1890, las técnicas, los formatos, las imágenes, pues eran de carácter, podríamos decir, tradicional, en el sentido de que no buscaban la innovación. En la época prehispánica, porque el arte no se concebía como algo que tuviera que estar renovándose constantemente, y en la época de la colonia, porque las influencias y el desarrollo de los artistas venía con cierto grado de retraso. Aquí llegaba la información, pues, con unos 5 años de retraso, y cuando llegaban obras, piezas maestras de los grandes maestros, ya sea de Guatemala o de la Ciudad de México, pues eran ya los maestros viejos, ya no eran los jóvenes proponentes. Y las líneas de influencia que seguían los creadores locales, como un Avendaño, entre otros, pues era el influjo de lo que veían que llegaba aquí. En ocasiones podían salir, de hecho se formaron algunos de nuestros autores locales en la ciudad de Guatemala o en la Ciudad de México, a diferencia de otros lugares que tenían la oportunidad incluso de viajar a España, ¿no? Al Reino, a Madrid, a Barcelona, bueno, no sé si a Barcelona, pero alguna de las ciudades importantes de aquellas épocas. Y digo que sucede esto porque es hasta que encontramos a Inés Tobilla, que hay 2 magníficas piezas en el Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez, en donde vemos por primera vez un tratamiento tanto pictórico como de la figura distinto al que normalmente se estaba trabajando. Inés Tobilla incluso tiene hay una colección de obra de él en el centro del país, no en la Ciudad de México, porque él migra. La calidad de su trabajo es tan buena a Zacatecas, efectivamente, pero primero está en la Ciudad de México, y esto voy a comentarlo, porque está ligado con la creación de la Escuela de Artes Plásticas, que abre y da un giro, un impulso mayor a nuevas tendencias, nuevas técnicas, y crea propiamente el ambiente para que la creación artística sea moderna y contemporánea, ¿no? Pero Inés Tobilla, con esta calidad y este trabajo, por supuesto que en Chiapas, migra a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México tiene una proyección posterior hacia la ciudad de Zacatecas. Ya estamos hablando de principios del siglo XX. Esas 2 piezas son desnudos, de las que yo menciono y que están en el Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez. No sé si están en exhibición. En el museo hay 3 salas. Una es la de exposiciones temporales que van cambiando constantemente. Está la prehispánica, que es prácticamente fija, y la que está relacionada con la colonia y el siglo XIX, ¿no? Ahí me tocó ver 2 veces en distintos momentos que estaban esos cuadros, y el que lo tiene además documentado en fotografías en un libro, Roberto Chanona, ¿no? Y también en algún libro, creo que 500 años de la plástica en Chiapas, que están ahí el registro de esas piezas, ¿no? De una calidad excelsa, pero además son desnudos, ¿no? Que eran rarísimos que en el siglo XIX y por ahí de 1880 pues estuvieran vigentes. Va de la mano con un movimiento que a nivel nacional y a nivel latinoamericano y a nivel mundial, empiezo por ahí, se considera la aportación
latinoamericana al arte. A nivel latinoamericano se lo pelean entre Rubén Darío y se me fue ahorita el nombre de nuestro poeta, escritor mexicano. Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón. No, por aquí tengo, por ahí atrás tengo Gutiérrez Nájera. Me voy a acordar de la revista Azul, ¿no? Y que es, y a nivel nacional, pues es como un orgullo, es el modernismo. Y la revista Azul, González Martínez. Entre otros, ¿no? Tienen pues el orgullo, es nuestro orgullo porque se genera aquí en México. Incluso hay correspondencia entre los escritores de esta generación y con Rubén Darío, ¿no? Se crea la revista Azul y casi paralelo, acuérdense que los tiempos de finales del siglo XIX, de 1880 y tantos, pues no eran nuestros tiempos, no era un WhatsApp, es más, no era ni un Viper, ni era un fax, ni era una llamada de teléfono. Pero salen casi, por eso digo que salen casi a la par, casi de manera paralela, pero hay correspondencia. Sale la revista Azul, eso sí está documentado que es primero por fecha, y luego el libro Azul de Rubén Darío, que se suelen ser considerados como las primeras piezas del modernismo a nivel mundial en la literatura, porque ya había un movimiento, entre comillas, modernista en torno a la música, pero tiene otras características distintas a estas. En el modernismo de nuestra literatura, se tocan temas que no se habían tocado, que es una de las características de la modernidad, y empieza a decirse que el artista debe ser independiente de la religión. Acuérdense que en la colonia pues eran los cuadros que decoraban las iglesias, los escultores hacían los monumentos para las iglesias, y luego en el siglo XIX, en parte del siglo XIX, y antes, desde los romanos, la pintura y la escultura y también los edificios estaban abocados a servirle al poder político. Entonces aquí, en estas alturas, en la modernidad literaria, se empieza fuertemente a pelear por esa ruptura y esa separación. Una cosa es el artista, el arte, y otra cosa es la religión, la ciencia y la política. Y de esa manera entonces se empieza a hablar del diablo, de la muerte, del amor, de la desnudez, de las relaciones sexuales, del alcoholismo, de una serie de temas que no eran tan comunes que fueran abordados en la literatura. Y lo que sucede en México, que además es muy importante, es que en esta revista, pues como una revista, podía y fue ilustrada. Y entonces las ilustraciones que vemos ahí son de unos desnudos espectaculares. En ese contexto es en el que se ubica Inés Tobilla, ¿no? Tobilla, para Chiapas alejado, si ahora son 12 horas con el puente Chiapas, antes del puente Chiapas en los autobuses, no voy a decir el nombre, hacíamos 17 horas hace 20 años, imagínense los 40 que hacían cerca de 36 horas, ¿cómo sería en 1880? ¿Qué tiempo se haría de la Ciudad de México para acá? ¿No? Pues él en esas épocas ya estaba haciendo ese tipo de trabajos. Y digo esto porque es una primera señal de que está cambiando la dinámica creadora. Sin embargo, y un medio importante al hablar a nivel nacional de la revista Azul, y un medio importante entonces son los impresos de carácter periodístico, revistas y periódicos, diarios, que generalmente hay una confusión porque el diario es aquel que sale todos los días, aunque hasta 1930 los diarios salían de lunes a sábado, de domingo a viernes. Bueno, se producían de domingo a viernes, la gente descansaba el sábado para que no saliera el domingo, pero trabajaban el domingo para que sí saliera el lunes. El asunto es que descansaban un día, ¿no?
Y ya después el diario es el que sale todos los días. Y el periódico a veces salía una vez a la semana o salía 2 veces a la quincena, o salía cada quincena o salía al mes, ¿no? No como ahora. Pero esto lo comento porque ese soporte, ese medio, es el que impulsa la participación de los artistas. Los artistas dejan de trabajar el retrato, que era por encargo, la obra pública, ya fuera para decorar espacios a través del reconocimiento de nuestros héroes cívicos, también de decorar iglesias. Ya no se crean tantas iglesias, no nacen tantas iglesias como en otros momentos, y por lo tanto la demanda de obra, de piezas, disminuye muchísimo. Y además de que vivimos una época en el siglo XIX de mucha confrontación entre los diversos bandos, de inestabilidad social y política, que disminuye el trabajo de los pintores. Pero a finales del siglo XIX viene esta especie de resurgimiento, pero además con este cambio. Y aquí este punto es importante porque la prensa se empieza a convertir en el espacio donde vamos a encontrar a los artistas. Y los artistas otra vez, esta vez ya no están supeditados ni al poder civil público, ni al poder religioso, ni al poder del que tiene dinero para pagar su retrato, sino que ahora se tienen que supeditar a la prensa y a la información. Entonces se convierten o en buenos caricaturistas o en buenos ilustradores. Y hay como una zona un poco oscura, no del todo clara, en donde se va perdiendo cómo evoluciona la tradición de los artistas. Un elemento complementario y también importante es saber que hasta el siglo XIX los artistas se formaban en los talleres. Había, vamos a poner mi nombre, un Rafael Araujo, que era el pintor del pueblo. El párroco le encargaba pues una crucifixión, el presidente municipal pues una imagen del gobernador, el señor de la tienda le decía, oiga, mi hija va a cumplir 15 años, quiero el retrato. Fíjate que una de las temáticas de esas épocas es el retrato de los niños muertos, porque se pensaba que el niño, y se sigue pensando, que el niño antes de los 3 años que está bautizado, se convierte en un angelito. Entonces se convierte en el patrono de una familia, de una casa donde un niño, que muere antes de los 3 años, está cuidando a esa familia. Entonces se pintaban. Algo que cambió con el surgimiento de la fotografía. Hay muchísimas fotografías de niños fallecidos y algunas son espeluznantes porque los vemos así con los ojitos, pero además perdidos. No están totalmente cerrados porque ya ven que nos cierran los ojos al fallecer. Aquí como que quedaron ligeramente abiertos y se ve la mirada como nublada y perdida, ¿no? Son escalofriantes en ese sentido. Y la familia alrededor del niño o la niña difunta, y algunos hasta sonriendo porque están acompañando a un angelito. No es que lo mataran, no es que estuvieran contentos de la muerte, sino de esta transformación. Bueno, después de este paréntesis, lo que quiero decir es que entonces las artes tienen este retroceso, esa independencia aparentemente que habían logrado se empieza a perder porque se supedita a la prensa y también hay un cambio en la manera en que se forman los artistas. Si estos artistas hasta el siglo XIX se formaban en estos talleres, les ponía el caso, Rafael Araujo, el artista del pueblo que hace eso, tiene 5 hijos, todos los hijos aprenden a pintar. Como el pueblo es pequeño, alguno de ellos se tiene que ir a otro pueblo, o el segundo y tercer hijo, pues ya tenían la posibilidad de tener otra profesión, otra actividad, ¿no? Pero uno de ellos tenía que heredar el taller y la formación. Y hay un caso en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, de José María de la Cruz Cibaja, el maestro Chemita,
que en algunos textos lo mencionan como uno de los artistas que le enseña a varios de los creadores que después se vuelven relevantes, pero no había una escuela como tal. Cuando yo me puse a indagar por las fechas, apareció un solo cuadro, pero es de 1888, algo así, que por las fechas estaría naciendo José María de la Cruz y Baja. Sin embargo, está firmado como José María de la Cruz y Baja. Como son las tradiciones, es probable que haya sido el papá. No he podido encontrar el dato. Y la obra de este maestro, que está referida por otros artistas que ya fallecieron, pero que fueron formados por él, pues no aparece. Nuevamente tengo que acudir a don Javier. Platicando con don Javier, a él le tocó conocerlo, y me dijo dónde habían piezas. Fui a buscar a algunos de los propietarios, los hijos, los herederos ya no tenían nada de este maestro, pero sí hay una referencia de que además producía y que era muy valorado en Tuxtla Gutiérrez. Esto lo digo porque en general hay como estas áreas oscuras, pero al revisar lo poco que hay, vemos que la tendencia no es propiamente contemporánea, no es propiamente moderna, que hay como este retroceso. Ese influjo que dejó Tobilla a finales del 19 se pierde, se ve truncado, y entonces hay como un letargo. Se regresan a prácticas y modos de hacer, pues ya no de acuerdo a la contemporaneidad, a los tiempos modernos, a los tiempos de la luz eléctrica, a los tiempos en que empezaban a aparecer los primeros vehículos motorizados, a los tiempos en que se dieron los primeros vuelos de avión, sino a tiempos muy anteriores. Sin embargo, sucede un hecho muy curioso. Por ejemplo, un premio Chiapas, Héctor Ventura Cruz, es formado por este maestro Chemita, José María. Se tiene que ir a la Ciudad de México para obtener una mejor formación y regresa a Chiapas. Ya, y no solo él, sino hay varios. Y empieza a generarse una dinámica de tratar de impulsar la primera escuela de artes plásticas, ¿no? Llega don Rafael Pascasio a la gobernatura y luego el ingeniero, el coronel, el general Grajales, al poder, y en 1945, venido de la Ciudad de México, llega Jorge Olvera. Jorge Olvera, su trayectoria más reconocida a nivel nacional e internacional es por su trabajo histórico-arqueológico, pero él vino recién egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Él vino primero antes de esa fecha, por ahí de los 40, 42, 43, en un grupo de trabajo que se conocían como las misiones culturales, donde iba un carpintero, iba un maestro para enseñar primeras letras, un artista plástico, una enfermera, e iban de pueblo en pueblo haciendo actividades de capacitación a la población. Bueno, a él le gusta Chiapas, y en los proyectos de la Escuela Nacional, él sugiere que se abra una escuela porque se estaban abriendo en otros estados, en Chiapas, y le asignan la responsabilidad a él de abrir la Escuela de Artes Plásticas en una decisión desde el centro de la Ciudad de México, por supuesto avalada por el gobierno local, y que hace que Jorge Olvera se convierta en el fundador de esa escuela y trae con él a varios profesores. Es un hecho relevante, no se lo podemos achacar solo a él, porque en el caso, por ejemplo, de Héctor Ventura, que ya había ido a la Ciudad de México, él en la Ciudad de México se mete a las dinámicas del taller de la gráfica popular, muy de izquierdas, a la Escuela Mexicana de Pintura, a la Escuela de los Muralistas, conoce a Diego Rivera, conoce a otros personajes, y cuando regresa a Chiapas, por supuesto que ya trae esa influencia estilística que no tenían muchos de los creadores locales, y como él, otros creadores que se quedan en el centro del país. El hecho es que con la llegada de Jorge Olvera,
este cambio, esta visión de lo que es el creador artístico, de que lo que son las artes plásticas, cambia rotundamente y se centra en una producción más cercana a lo popular, al arte del taller de la gráfica popular, que es revolucionario en el sentido de la Revolución Mexicana, muy apegado al campo, muy cercano a las costumbres, a las tradiciones, muy cercana a la ilustración de lo que es nuestro pueblo y de nuestro entorno, incluso del paisaje, ¿no? Héctor Ventura está reconocido como un gran paisajista, pero no el paisajista tradicional del siglo XVIII, del siglo XIX, no es un paisajista realista, sino que toma de la naturaleza aquello que le considera más importante para plasmarlo de acuerdo a cómo él lo puede interpretar. Y es con el nacimiento de la Escuela de Artes Plásticas que además se diversifica la técnica. La pintura que se hacía hasta antes de 1945, pues eran la utilización de técnicas muy ancestrales como lo es la que se conoce con el polvo de tierra. Se consiguen pigmentos básicos de la tierra, se les da un proceso de limpieza y con la clara o con la yema de huevo, con la clara de huevo se hace el medio para que el pigmento quede impreso en el lienzo o en la pared. Hay muchos murales que están hechos en polvo de tierra, no en Chiapas, pero sí a nivel mundial, porque es una técnica ancestral. Los romanos la utilizaban. La otra técnica es la de la pintura al óleo, que en el caso de Chiapas pues no habían óleos y preparar el óleo requiere de una química, de un proceso químico complejo, no sencillo. Entonces lo que se hacía era trabajar la acuarela o la pintura acrílica, ¿no? Pero con la Escuela de Artes Plásticas, además de estas tres técnicas, por supuesto que la del óleo, se agregan los collages, se agrega todo lo que es el grabado, junto con el grabado la ilustración, la escultura, e incluso llega una técnica que es propia del siglo XX, aunque en Francia a finales del siglo XIX ya la estaban utilizando, que es la serigrafía. La serigrafía es una técnica utilizada por la imprenta, sobre todo para la publicidad, donde uno puede hacer trabajos muy grandes a partir de determinadas pinturas que se plasman sobre todo en papel, ¿no? Entonces también hay esta diversificación y llegan maestros destacadísimos. Y uno de ellos es el maestro Luis Alaminos, que en paz descanse, migrante español, también formado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Ciudad de México, porque él migra con su familia siendo un niño. Entonces el papá se establece primero en Cuba y luego llegan a la Ciudad de México y ahí él termina su preparatoria y hace la carrera de licenciado en Artes Plásticas. Y llegan otros personajes. César Corzo se forma en la Ciudad de México también, no se incorpora a la Escuela de Artes Plásticas, pero sí regresa a Chiapas y también con esta influencia logran dar un cambio muy significativo y llega la modernidad. Incluso se genera ahora sí una tradición, empieza a surgir una tradición en el sentido de que hay un grupo de creadores que tienen continuidad con varios creadores más. Con decirles que hay nombres como el de Ernesto Vázquez, que en paz descanse, como el de Reinaldo Velázquez, ya mayor de edad, que es el único escultor chiapaneco que tiene piezas en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y que ha ganado 2 veces el Premio Internacional de Escultura que se hace en una región de Japón. O sea, es de súper primer nivel, reconocido internacionalmente, y otros artistas más, hasta llegar a los jóvenes, que ya están muy metidos en el graffiti, y en el graffiti no vulgar. Incluso son invitados a hacer grafitis. Ellos les llaman murales públicos, murales en la calle, como Hugo Marín Mastache,
que incluso ha traído a gente internacional a decorar edificios, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de modernidad en las artes, esas fechas 1940, 1950, son muy importantes y hay una secuencia y una línea continua en donde podemos detectar nombres, piezas, porque no solo fue el cambio y la llegada de la modernidad, no solo fue para las artes plásticas, sino en términos generales para la cultura. Las instituciones se van profesionalizando, el mercado, los coleccionistas también, y sabemos de gente que tiene una colección de Ventura muy importante, que tiene una colección de artistas locales muy importantes, y de gente que sigue adquiriendo, ya no tanto para decorar sus casas, sus edificios, sino también como una inversión. El coleccionismo contemporáneo es una inversión. Compramos ahora que está en vida para que esa pieza suba de precio cuando este autor, este creador también, eleve su calidad y su prestigio como artista. Y también empiezan a haber más relaciones, por ejemplo, con Oaxaca. Varios artistas locales exhiben y tienen galeros en la ciudad, representantes en la ciudad de Oaxaca. Hay otros que están más vinculados a la Ciudad de México y a un sector un poco más académico en Veracruz, con la Universidad Veracruzana, ¿no? Manuel Velázquez es uno de ellos, que tiene obras, lo maneja una galería de la Ciudad de México, pero también él tiene su propia galería, una especie de centro cultural en Veracruz, y es profesor de la Universidad Veracruzana, de manera muy concreta en Jalapa, ¿no? Y algunos otros que pues trabajan de manera independiente con sus talleres. Por ejemplo, en la escultura Luis Aguilar en Comitán, en Tuxtla Gutiérrez, está Gabriel Gallegos, que es más obra pública. Tal vez se puede discutir qué tan contemporánea sea la obra, pero de muy buena factura y de muy buena calidad. Y en la pintura, se me fue el nombre, un tapachulteco, que tiene una serie sobre zapatistas, pero zapatistas de la Revolución, impresionante, ¿no? Una magnífica factura los trabajos. Y por supuesto están los que hacen performance, los que intervienen, quienes intervienen en espacios, gente un poco ya no tan mayor. En el caso de Manuel Velázquez es relativamente joven, ya está por el medio siglo. En el caso de Hugo Marín, pues está como en los 40, ¿no? Pero hay gente de 30, 35 años, de 28 años egresados, de aquella vieja escuela que se transformó en la licenciatura en artes visuales que tiene la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Sigue vigente esa escuela, pero ahora como una licenciatura con otros maestros venidos de otros lugares, en donde, por ejemplo, solo queda un maestro de lo que fue aquella vieja escuela de artes plásticas, no de los 50, no de los 60, pero sí de los 80, el maestro Norberto García Benítez, conocido como Beni, ¿no? A grandes rasgos esto es. Me hubiera gustado presentar algunas imágenes, hay cosas padrísimas de Héctor Ventura. Ahí en San Cristóbal hay un mural que es más o menos de la misma época de Carlos Jurado. Fíjate, Carlos Jurado, que de San Cristóbal, que también migró para formarse a otros lugares y que fue un pilar muy importante en la creación de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, y que falleció desgraciadamente el año pasado, no por esto del COVID, ya tenía un problema de salud, 80 y tantos años, y pues se nos adelantó. Con técnicas muy, muy innovadoras, no solo en la pintura, sino también en la fotografía, esto de utilizar las cajas de zapato para hacer fotografía estenopeica, o en cuestiones también de serigrafía, ¿no? Hay piezas que él donó al acervo público que tiene el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. Digo, a grandes rasgos es un panorama muy, muy rápido.
Pues muy interesante, un recorrido sintético que haces a lo largo de 2 siglos de la historia de las artes plásticas en Chiapas. Pues yo quiero comentar que lo que se puede inferir de esta conversación que nos obsequias es que la Escuela de Artes Plásticas de la UNICACH ha tenido un gran impacto y tiene sus orígenes en lo que nos acabas de mencionar con el gran artista plástico Héctor Ventura y su formación y su inicio. En alguna ocasión tuve oportunidad de platicar también con Ramiro Jiménez con respecto a estas escuelas de arte al aire libre que fueron fundamentales. Y lo que puedo inferir es, como te decía, el hecho de que nuestros creadores, de que actualmente tienen 80 años, y todos los anteriores del siglo XIX tuvieron que salir a formarse a la Ciudad de México, a otras ciudades, a otras metrópolis, pero la generación de la gente, yo creo que en buena medida nuestra a más moderna, pues ya tuvo la oportunidad de formarse en Chiapas, en la Escuela de Artes Plásticas, y yo creo que merece en gran medida y con mucha justicia un reconocimiento amplísimo el trabajo que han realizado los docentes, los directivos y los egresados de la Escuela de Artes Plásticas de la UNICACH, que yo creo que es merecidísimo y mucho que agradecerle. Tú has convivido con ellos, has trabajado con ellos. Quiero agradecerte ahora a la distancia de como 15 años más o menos, cuando tuvimos oportunidad de reunir a muchos de esos creadores y hacer un catálogo de obra de ellos y tuya. Y quiero agradecer que tú me condujiste de la mano para ir encontrando a Sandra Díaz, a Ramiro Jiménez, a Hugo Huitzi, a Manuel Velázquez, la memoria me traiciona un poco, pero había otra chica también egresada de allí, muy buena. En fin, yo creo que Lucio Villa. Sí. habría que dar seguimiento a este trabajo de las artes plásticas de Chiapas. Y yo creo que es la oportunidad también para que comentemos algo y te invito a que lo hagamos, Rafael. En Comitán está el único museo de artes plásticas, que es el Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos. Cuando se fundó, fue bajo el impulso, obviamente, del en ese entonces gobernador Absalón Castellanos y su jefa de comunicación, no voy a mencionar el nombre, por supuesto, no tiene caso culpar a nadie y su circunstancia era esa, pero compró una colección de pintura, no de chiapanecos que había, sino principalmente de pintores de otro estado, tampoco voy a inculpar a nadie, pero que tiene una gran tradición plástica, por supuesto, y tenemos cuadros magníficos aquí en Comitán de él, por ejemplo, de Morales, que es magnífico, hay cosas de Toledo, pero bueno, pero creo que desde ese tiempo no se ha atendido como debe ser ese museo, y yo creo que se ha cometido una gran injusticia en este sentido. No sé qué opines. En las bodegas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes hay una gran colección. Habrá obra tuya, habrá obra de otros 40 creadores plásticos que están almacenados, que están allí guardados desde hace 20, 25 años. Y yo en muchas ocasiones he solicitado a los directores y directoras de Coneculta que se renueve la colección del Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos de Comitán. Es el único museo de arte que tenemos en el estado y que debería ser representativo de todos estos autores que acabas de mencionar y de muchos otros. Y creo que eso está muy pendiente. Ojalá este programa lo vea la actual directora de Coneculta y cobre conciencia de ello y se ponga a hacer la labor de renovar la colección y de impulsar el Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos de Comitán. Quiero decirte que es un magnífico museo, ya existe, no es un magnífico museo porque no tiene la museografía adecuada, porque no tiene la proyección adecuada, ni tiene la colección que represente a los artistas plásticos chiapanecos. Ha habido casos en que ha habido donaciones de los artistas para el museo y se han quedado sin ser catalogada esa obra en los inventarios, y me tocó ver el caso de
una donación que hizo un escultor de los que mencionaste y que de pronto hubo un directorcillo por allí que rompió la pieza y que luego cuando se enteró el autor, con quien tengo una gran amistad, y me dijo, oye, ¿qué pasa con esto? Le dijo, no, eso estaba bien, estaba en orden. Pues está rota y está sacada de su lugar y está guardada en la bodega. Pues el directorcillo agarró y le dijo, pues si quiere pasar por su pieza, aquí está, llévesela rota. Pero mira, ¿cuál es el criterio? Además, Sí. Desmontaba toda la colección permanente, la metía a la bodega y montaba exposiciones de la obra muy mala de él, pésima, ahí. Entonces, imagínate, qué terrible. Creo que en ese caso sí sería pertinente comentarlo, sobre todo lo de la colección, ¿no? Sí, fíjate que es una de las cosas que yo sí me llegué a cuestionar cuando vi la importancia de la Escuela de Artes Plásticas, porque decía, ¿por qué no pedirle a don José María de la Cruz y Baja, Tuzcleco, que estuviera al frente de esta naciente escuela? ¿Por qué alguien del centro del país, no? Ya un poco revisando la evolución de la escuela, tuvo sus altas y sus bajas, épocas muy buenas y épocas muy malas, épocas en donde solo se daba dibujo para niños, pintura 1, pintura A. Si había ejercicios de dibujo al desnudo, los cuestionaban, les quitaban el edificio, les decían ahora ya no hay dónde, vayan a buscar a ver dónde ponen la escuela, ¿no? O sea, son cosas que de repente uno entiende por qué también se toman decisiones de que venga gente de fuera, cuando nosotros decimos es que lo podemos hacer aquí. Sí, pero en ocasiones lo hacemos mal, porque las instituciones se crean y no viven sino a partir de que las personas hacen que funcione. Y puede estar la institución ahí, y si las personas no la hacen que funcione, pues va a ser una institución muerta, sí, una institución pero muerta. En ese sentido, una de las partes fundamentales tienen que ver con el espíritu de la democracia, que es la renovación en determinados cargos. Y algo que le hizo mucho daño a la Escuela de Artes Plásticas fue que tuvo un director que después de Jorge Olvera estuvo como 20 años. O 25 años, y eso hizo que la escuela viniera hacia abajo. Pero además, como era local, justa demanda local, pues perdió los vínculos con otros lugares, y lo que es peor, como ya tenía un salario muy digno, pues esta persona no se profesionalizó. Entonces no es solo la institución, no solo son que las personas trabajen, sino también se deben de profesionalizar. Y eso que dices para el Museo de Comitán es una pena. A mí me tocó ver con las esculturas públicas que hay en Comitán, es una colección de artistas internacionales impresionante. No te oigo. Ajá. Es una colección de artistas internacionales impresionante, que además no fue financiada, no se compraron al precio comercial esas piezas, sino que se invitaron a los escultores para que las hicieran in situ y las donaran. Es decir, lo único que se le pagó al artista era su hospedaje, su alimentación y su constancia de agradecimiento, ¿no? Es de muy, muy valiosa. Bueno, se dispersó. Afortunadamente he visto que las mantienen más o menos bien, pero se corrió el riesgo en una temporada de que se perdieran. Y no solo por el valor económico, sino también es menospreciar a aquellas personas que impulsaron ese trabajo. Es casi decirle, oye, tu trabajo no sirve. Si se supone que debe haber una ética y debe haber un respeto. Se puede a mí no gustarme cómo hablas tú, pero no te voy a decir, oye, hablas muy mal, cámbialo tu modo de hablar. Pues sí, es tu modo de hablar. Fiero tu modo, pero ¿qué le voy a hacer? Me caes bien, ¿no? Entonces tiene que haber cierto grado de respeto y de consideración, especialmente para los servidores públicos. Los servidores públicos son los primeros obligados a ello. Qué pena,
se da, y no solo se da ahí, se da en todos los medios, a todos los niveles. Y pues hay que insistir en la profesionalización, y los medios de comunicación juegan un papel muy, muy importante. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tiene que no solo renovarse, sino darle movimiento. No Claro, sabemos por supuesto. no sabemos en qué condiciones esté la colección del mismo consejo, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, está guardada. Yo creo que es una falta de respeto para los Sí, autores. decía mi mamá. Ojalá que alguien pudiera organizar a los autores y que se formara una lista de qué han donado o qué han dejado en las bodegas de Coneculta, porque te puedo decir al auditorio que no hay menos de 300 o 400 piezas allí. Imagínate lo que eso significa para una gran colección de un gran museo de artes plásticas. Ya tenemos uno, pues Sí. provisionalmente está bien ese. Cuando se pueda crear otro, pues bueno, se traslada. O que se muestre, o que se catalogue en términos electrónicos, de que haya una página de la obra que está ahí guardada, con su cedulario bien hecho. Digo, creo que es voluntad y creo que tiene que ver con el interés de los servidores públicos de acuerdo a su perfil. A los escritores y a los poetas les da por apoyar únicamente a esa rama del arte, ¿no? Y lamentablemente no hemos tenido últimamente un director de las instituciones de cultura que sea un creador plástico para que le dé atención a ese tema que creo que es fundamental. Por eso o me un resulta gestor, porque sumamente. fue una visión un poco más amplia, ¿no? Sí, al igual que en su momento el doctor Andrés Fábregas, también, ¿no? Como antropólogo, su mirada no era el del escritor o el del pintor o el del músico, sino un poco más amplio, y son movimientos, son hechos trascendentes. Ahora sí que por hacer su trabajo son recordados porque lo hicieron, ¿no? Claro, claro. Ya ni siquiera podemos decir lo hicieron bien o mal, porque todo lo demás está mal. Entonces, si está mal, el comparativo de haber hecho el trabajo, pues ese es lo que está bien. Tenemos que bajar nuestro, pues no. Y lo que tú dices es cierto, tienen que profesionalizarse y son políticas públicas. En ese sentido, es para la sociedad. No, y lo alarmante es que estamos viendo la situación que se está dando a nivel nacional, ¿no? Con respecto a al sector que siempre ha recibido el embate de estas constantes crisis que hemos padecido en los últimos 40 años, pues ha sido el sector educación y cultura, pero más que nada cultura. Pero por lo que podemos ver hacia adelante, si no tenemos una participación adecuada, la sociedad civil, los creadores, la presión y la participación de nosotros, pues vamos a dejar en manos inescrupulosas el tema de la promoción cultural y de la creación artística. Pero qué bueno, la verdad es que es muy alentador escuchar esta gran tradición de las artes plásticas que nos compartiste. Rafael, muchísimas gracias de veras, ya habrá oportunidad de seguir charlando de estos y otros temas. Muchas gracias, y terminaría diciendo que esa tradición pues nos proyecta un mejor futuro, y a veces es con las instituciones y en muchísimas veces sin las personas que están en las instituciones, ¿no? O por encima pues un saludo también. Sí, claro. Y un abrazo. Igualmente, Rafael, que estés muy bien, cuídate mucho. Ojalá pronto podamos vernos. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos en la siguiente oportunidad que tengamos de hacerlo. Cuídense mucho, que estén bien.